Hola, buenas tardes. Bueno, grabo este video para que si alguna persona lo ve, no creo que lo vea. Yo no hablo generalmente de política porque no es no lo que yo estudié. Yo estudié biología, hablo sobre discapacidad, sí, algunos videos que algunas personas la ven por discapacidad, porque tengo un hijo con discapacidad que tiene 18 años, pero hoy voy a hablar de política. ¿Por qué motivo? Porque me mandaron por WhatsApp una página para firmar en contra de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Y desgraciadamente tengo que hablar la verdad, yo no me voy a callar eh, lo que yo pienso y lo que tendrían que pensar ustedes también, los latinos. eh, los que somos de América del Sur y más los de habla hispana, porque los de Brasil, los otros que no hablan español tienen otra mentalidad, son completamente diferentes, no se encuentran, ellos no están metidos en la tierra como estamos metidos nosotros, los de habla hispana, los latinos de habla hispana. eh. Entonces pasa lo siguiente, Rusia posee un gran caudal de gas que pasa por Ucrania, también cerca de la península de Crimea. Ese gran eh, brazo de gas que iría dentro de una tubería de gas o tubo de gas, como quieran llamarlo, llegaría hasta Alemania, o sea, proveería de gas a Alemania. Entonces, ¿cuál es el problema? Ucrania fue el primer país que pidió la independencia cuando se eliminó el muro de Berlín, cuando se desarmó el muro de Berlín, porque hubo ahí un cambio. Se cayó la Unión Soviética, ¿no? Y en la perestroika, ¿qué fue? Creo que decía, estoy hablando bien con la perestroika. Y bueno, cuando cayó la Unión Soviética, cayeron varios países que eran países que dependían económicamente de lo que era la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, si bien no había libertad, ¿no? Había mucha pobreza, toda la gente trabajaba porque el Estado les daba el trabajo, ¿eh? Tenían escuela, tenían salud, tenían vacaciones, por ahí no vivían en departamentos lindos o como pueden vivir ahora o tener un auto lindo. Yo el auto que me acuerdo que se fabricaba en Rusia era el Lada, que lo he visto en películas, había dos versiones, bueno, eso es lo que había. Cuando se vino abajo la Rusia socialista o comunista, bueno, esos países que trabajaban con Rusia se valían de los bienes de Rusia, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Los países quedaron mucho más empobrecidos de lo que estaban. Porque claro, antes, cuando estaba el comunismo era que repartía en cada región una industria. Por ejemplo, como yo le di un ejemplo a mi hijo hoy, si sabían que había 7 millones de habitantes en una región, por ejemplo la península de Crimea, ahí había una industria que iba a hacer 7 millones de camisas y no se salía más de esa regla, ¿no? Entiendo lo que quiero decir. ¿Qué pasa? Cuando viene bajo el comunismo, que estaba mal, porque no había libertad, no había democracia, ¿no? También se vino abajo el sistema económico, porque el sistema económico del comunismo o el sistema no es rentable para nadie, ¿eh? No es rentable, la industria no puede, no, o sea, para el capitalismo no va, es la contra del capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va la URSS cae, el primero que pide la independencia es Ucrania.
Ucrania se la dan la independencia. Obviamente tiene su independencia Ucrania. Pero ¿qué pasó? Los primeros años de la independencia de Ucrania eran un desastre. Porque había una delincuencia terrible, una drogadicción terrible. Ya los ladrones no eran como acá en Argentina, que todavía no llegamos nosotros a esto por suerte, pero era una época en que los ladrones entraban a pleno día a la casa de unos viejitos, entraban, les robaban y se iban, y los viejitos se quedaban sentados mirando. Esto lo sé yo de escucharlo de una amiga, Maya, que ahora está en Ucrania y yo creo que se va a volver a Argentina, aunque es una mujer grande, ya no creo que se vuelva, pero ella vivió muchos años allá y cuando terminó, cuando cayó el muro de Berlín, se terminó el comunismo allá, ellos se vinieron a Argentina. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Nunca tuvieron un gobierno estable, ¿eh? Ni tampoco un gobierno sano. Son gobiernos corruptos como los que hay en Latinoamérica. Corruptos. Pero la gente sabe eso y vota a esos gobiernos corruptos. A pesar de eso, Ucrania quería pertenecer a la Unión Europea, pero no sé, o sea, esto es por plata también, es una cuestión económica, porque perteneciendo a la Unión Europea o a la OTAN también, otro dato más, donde están nuestros queridos Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, que le debemos tanto nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Están todos ahí, ¿no? También quiere pertenecer a eso. Pero ¿qué pasa? Porque le ponen guita al tipo, al presidente este. ¿Saben por qué? El que controla el pasaje de esa tubería de gas de la zona de Crimea y en la zona de Ucrania van a ganar dinero, pero a barriles, un montón de dinero. No solamente porque pasa el gas, sino es el control de los recursos naturales de Rusia. ¿Eh? Que la gente no piensa en eso. Los latinos no pensamos en eso porque eso a nosotros nos está pasando hace mucho tiempo y jamás ningún presidente salió a quejarse de eso, o ponerle el pecho a las armas y decir esto en mi país no pasa. La gente tampoco hace eso. Cuando sale alguno que al otro le dicen el loquito, el zurdito, el no sé qué, el homosexual, el así, lo tildan de cualquier cosa. Porque acá, vamos a hablar la verdad, bajan la cabeza, porque no tienen huevos, ¿eh? Para defender lo suyo. Lo que está haciendo Putin es resguardar un gran país que tiene muchos recursos, porque no solamente tiene recursos como el petróleo, también el gas, tiene recursos también como el uranio, tiene recursos también el agua dulce, una gran biota, porque si ustedes ven, aunque sea un documental de Rusia, van a ver las diferentes climas que hay en la zona y las diferentes biotas. Estoy hablando a nivel animal y a nivel vegetal. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Si la OTAN y la Unión Europea llegan meterse en Crimea, se van a meter a Rusia. Y meterse a Rusia es lo que quiere hace más de 100 años Estados Unidos y Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos son colonizadores, son ladrones. Lo mismo hicieron en el Oriente Medio con Saddam Hussein. Lo mismo hicieron en África con el otro dictador que había, que ya ni me acuerdo el nombre. Sí, los dictadores hay que sacarlos,
pero los tiene que sacar el pueblo. No tiene que venir Estados Unidos o Inglaterra y decir, a poner la banderita y en nombre de la democracia nosotros sacamos a todos, ¿eh? Y para que este pueblo sea libre. Es mentira eso. Los pueblos no son libres, porque nosotros Argentina, que estamos quebrados, que estamos con una pobreza tremenda, ¿eh? Salvo los que tenemos trabajo y tenemos una profesión, podemos salvarnos, y más o menos, pero hay gente que no tiene que comer, o no puede comer carne. En Argentina, el país que produce alimento para 40 millones de personas, o más. Acá no se puede comprar 1 kilo de carne. Hay gente que no come carne porque no puede, no les alcanza. Entonces, cuando hablen sobre la guerra, recuerden el estado de América del Sur y recuerden que hoy le tocó a Rusia, mañana nos toca a nosotros. Pero no, la diferencia es que Putin lo felicito porque no bajó la cabeza y no va a bajar la cabeza. Y yo en ese sentido lo voy a defender a Putin. No por la guerra, sino por no bajar la cabeza y no ceder ante la locura de estos criminales que son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Muchas gracias.